Bueno, buenas tardes. Estamos hoy aquí, en mi caso, en representación de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros de San Juan. En primer lugar, en nombre de la Cámara y de las empresas adheridas, queremos expresar nuestra agradecimiento por esta invitación. Y, en primer lugar, queríamos plantear una serie de cuestiones relacionadas, porque como dijo el contador Pensalfini hace un momento, tenemos que saber de dónde venimos para así saber realmente cuál es la situación en la que estamos hoy, cómo hemos llegado aquí. Nosotros en el año 2002, la provincia de San Juan vivió una situación caótica con respecto al transporte automotor. En el año 2002, solo circulaban en la provincia algo así como 180 colectivos. Hoy en día, San Juan cuenta ya con más de 500 unidades en servicio. Por supuesto, esto llevó aparejado el incremento de personal en relación de dependencia. Se han mejorado sustancialmente los servicios. Nosotros estamos trabajando con mucha pasión, dedicación. Por supuesto que siempre falta, pero creemos que estamos por el buen camino. Y esto ha tenido mucho que ver el sistema adoptado por el Estado Nacional en querer cambiar por ahí los ciertos paradigmas respecto de cómo tenemos que mirar al servicio público de transporte. Y en virtud de eso, se dictaron decretos, leyes, resoluciones que favorecieron a las empresas de transporte público de pasajeros en todo el país. Pero favorecieron a las empresas en el sentido de que son la herramienta con la que los usuarios se manejan, los de menores ingresos, para ir a trabajar, para ir a las escuelas, para un montón de cuestiones que nosotros creemos que hay que profundizar sobre este tema. Y este sistema de compensaciones tarifarias muchas veces se nos dice porque las empresas de colectivo cobramos subsidios, y en realidad lo que las empresas de colectivo percibimos son compensaciones tarifarias. El subsidio es al pasaje de colectivo, y esto tiene que ser una cuestión clara, que tenemos que entenderla bien, porque el subsidio pasa a ser también una herramienta estratégica muy importante en la economía del país. El servicio público de transporte en la Argentina tiene un costo muy similar al del resto del mundo. Una unidad de transporte en la Argentina cuesta los mismos dólares que cuesta en otros lugares del mundo. Lo mismo pasa con los rodamientos, repuestos. Pasa inclusive con el combustible. Entonces, si todo esto lo vemos de una manera liberal y vemos que todos estos costos hay que trasladarlos sin este sistema estratégico de subsidios al pasaje, va a pasar que, a diferencia de lo que pasa en otros países más centrales, donde las remuneraciones que cobran los trabajadores son remuneraciones en dólares o en euros, entonces en la Argentina las remuneraciones son en pesos. Por lo tanto, el servicio público de transporte, inexorablemente, si no tiene una asistencia del Estado, va a ser un servicio absolutamente deficitario. Y esto ojalá se comprenda. Y muchas veces el Estado interviene de un modo, asistiendo al sistema, y nos encontramos en las provincias, por ejemplo en el caso de San Juan, con algunos municipios que, haciendo con una simple ordenanza, por ejemplo, nos cobran la ocupación del espacio público. Nosotros ocupamos el espacio público y por lo tanto tenemos que pagar con
normas que son no solo retrógradas, sino que van a contramano de lo que es una política nacional en materia de transporte público. Esta es una problemática que tenemos, por ejemplo, en algunos municipios de nuestra provincia. San Juan, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo inclusive del Estado provincial, nos ha se ha producido una transformación muy importante, no solo en la infraestructura edilicia, en la infraestructura técnica, sino también en lo que son las unidades en servicio, que hoy en día están más o menos en 3 años de antigüedad, si hablamos de promedios. Y esta infraestructura es nuestro objetivo, seguirla mejorando, seguir apostando a prestar cada vez un servicio mejor para los usuarios. Pero también tiene que ir acompañada de una infraestructura vial, infraestructura, digamos, ciudadana, ¿no?, en las ciudades, porque es muy importante que tengamos, digamos, una cosa tiene que ir de la mano de otra. Recién hablaba mi antecesor de la necesidad de agilizar los tiempos de marcha, la velocidad comercial. Para eso necesitamos carriles para que los colectivos puedan circular, para acelerar los tiempos de los servicios. Es verdad que el usuario hoy en día compra tiempo y eso tenemos que tratar de acentuar eso y necesitamos por ahí de decisiones políticas, de funcionarios que entiendan que lo que nosotros perseguimos no solo mejorar los servicios, sino inclusive bajar los costos del transporte, porque es un muy buen mecanismo de bajar los tiempos del transporte, hacer que más gente use el transporte público de pasajeros. Esto disminuiría también la cantidad de vehículos particulares que circulan en las ciudades y la mucha cantidad de vehículos particulares en las ciudades afecta la calidad de vida del conjunto. Se produce mayor polución. Y por ahí cuando tenemos la posibilidad de estar en ciudades europeas, vemos que no son transitadas, no existen los embotellamientos, pero tienen servicios públicos de alta calidad, con muy buena frecuencia, que circulan en tiempos adecuados para la gente en relación al precio del pasaje que pagan. Y creo que es ahí a donde tenemos que apuntar. Y es un tema que todos tenemos que estar de acuerdo en esto. No solo las empresas de transporte en conjunto con las políticas. Es muy importante que esto lo podamos llevar a cabo. Otro tema que no es menor, que recién también se hacía una referencia, es respecto del transporte gratuito. En nuestra provincia, por ejemplo, hay una gran cantidad de usuarios que usan el servicio en forma gratuita. Nosotros no vamos a polemizar al respecto ni a decir si corresponde o no corresponde, porque no es nuestra función. Nuestra función es prestar el servicio y no nos vamos a meter con la política. Pero sí creemos que ese transporte gratuito debe hacerse cargo quien define esta situación de que determinados sectores tienen acceso a este servicio público gratuito. Indefectiblemente también cuando hacen la ley tienen que establecer cuál es el presupuesto para poder dar cumplimiento a esta ley. Porque año a año las empresas de transporte cada vez han venido transportando más pasajeros, pero cada vez vendiendo menos boletos. Y si nosotros esto lo vemos en el tiempo, creo que va a ser altamente nocivo para el sistema, porque todo lo que podamos sumar y hacer bueno para el futuro va a terminar
cayendo en saco roto porque por otro lado no se están mirando las cosas como se debieran, ¿no? No se piensa en conjunto. Por otro lado, cuando se lleva adelante la política en relación a cualquier cosa, en este caso en relación al transporte, en nuestra provincia tenemos un tema algo complejo que no nos permite avanzar en políticas que lleguen a un buen puerto debido a que el sistema de transporte público de pasajeros está bajo la órbita de la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia. Es decir, todo el transporte de la provincia está bajo la órbita pero sin embargo, cada municipio tiene su dirección de tránsito. Entonces, cuando hay que poner una dársena o una parada de colectivo o demás, eso es un atributo solamente, facultad solamente de los municipios y no hay una buena compaginación entre lo que es la Dirección de Tránsito provincial y las municipales. Sobre todo cuando por ahí toca que quienes gobiernan la provincia y los municipios por ahí no son de las mismas banderías políticas. Entonces también eso son cuestiones a reestructurar. Pero en definitiva es de resaltar que San Juan en la actualidad está vendiendo aproximadamente 65 millones de boletos en un año y es mucha la gente que está usando el servicio público de transporte, pero no es la cantidad que debiera movilizarse en el servicio público de transporte para que la calidad de vida de todos sea mejor. Aproximadamente el 25% de los ciudadanos en San Juan usan el servicio de transporte y de ese 25% el 5% lo hace en forma esporádica. Nosotros tendríamos que tratar de que el conjunto de los ciudadanos vea al servicio público de transporte como un servicio principal, como un servicio esencial, en el cual podamos viajar todos independientemente de la situación social en la que estemos. Para eso depende de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a las empresas de transporte y me refiero a los estados, nacional, provincial. Creo que vamos por un buen camino. Nuevamente yo agradecerles a la invitación y bueno, y a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias a todos.